tinieblas, mas sin embargo el Señor nos está diciendo, quiero que mostrarte mi luz, vas a caminar es en mi luz en medio de estas tinieblas. Quiero que comencemos con la parte de recordar las palabras proféticas que el Señor ha dado para cada país como tal. Recuerden, estas palabras son para recordatorio de la nación del Señor que están en los países. Y vamos a comenzar por la nación del Señor que está en Venezuela. Está con nosotros la profeta Yerin Páez. Creo que él tiene las palabras para el recordatorio de estas palabras y luego vamos a hacer las proclamas en base a ellas. Yerin. Sí, buenos días, bendiciones a toda la compañía de profeta y a todos los que nos escuchan. Sí, antes de empezar a traer el recordatorio, una de las cosas que el Padre hablaba, me impartía, era que también es importante que el pueblo del Señor, las naciones que pertenecemos al pueblo de Dios, recibamos la instrucción, entendiendo que el Padre Celestial, en su soberanía, Él actúa aún en medio de la profanación que ha hecho su propio pueblo de su nombre. El Padre hoy mismo está aperturando como un vórtice espiritual en las naciones por amor de sí mismo, por amor que Él tiene a sus hijos. Él está extendiendo su mano y está trayéndonos este recordatorio para que caminemos no viéndonos como a nosotros mismos, sino que nos podamos ver como hijos y entender la legitimidad que tenemos para hacer lo que Él nos está recordando que tengamos en cuenta hacer, más allá de nuestras propias limitaciones, y que eso nos permita también, esa palabra de recordatorio, inspeccionarnos y activarnos para la encomienda, para la asignación y en la posición en donde Él nos ha colocado. Y para Venezuela, el Señor hoy quiere recordarle que el Padre ha dicho que en un momento súbito que Él marcó y que nadie va a poder cambiar, entrará y está en operación. Creo que perdimos a Yerin. Ella está en Venezuela, tenemos contratiempos con el internet, con ellos, pero creo que ya entró otra vez. Estábamos hablando, ok, Yerin, te tenemos de nuevo. Sí. Que estaba diciendo, había comenzado con el recordatorio. El Señor le ha dicho a todos sus hijos en Venezuela que este es un momento en el que Él está penetrando allí en esos lugares en donde se está fraguando, donde se están haciendo planes desde la operación faraónica, que en Venezuela está desesperado, angustiado, confundido como un niño y está siendo presionado y agitado por todas las maquinaciones que se están moviendo en la operación. Hay una confrontación de la operación satánica, pero el Padre Celestial quiere recordarnos que Él está en la soberanía y Él está penetrando esos lugares para espantarlos, porque saben las operaciones y sus agentes que están peleando con quienes no pueden ser vencidos, y lo saben, y ha comenzado una gran batalla que no será larga, sino que será extensa, pero sí necesaria para destruir no solo un sistema político corrupto que ha permeado al pueblo de Dios, que ha permeado su cuerpo, sino que Él va a desarraigar el fundamento y los pilares. Lo que el Señor está haciendo ahora mismo a nivel de las estructuras eclesiásticas es que Él está golpeando y destruyendo los pilares masónicos, ocultistas, paganos, idolátricos, que son los que rigen las operaciones y las actividades en muchas de las estructuras eclesiásticas, y quizás muchos ni siquiera lo sepan, pero que operan bajo la influencia espiritual ocultista, pagana, repitiendo rituales y formatos que están bajo esa agenda ocultista masónica y que ha sido afirmada desde una república que ha politizado todo lo que tiene que ver con la palabra, pervertido la palabra del Señor, utilizando a sus hijos por causa de la ignorancia. Entonces el Señor le dice, en este ciclo de 3 a 4 meses estoy abriendo los cielos en Venezuela como nunca antes, y en medio del manto de tinieblas
la manifestación de la operación del fuego del Espíritu será como una luz que provocará que pareciera y pudiera tener la percepción de que hay una profunda controversia y confrontación, pero es una operación de la violencia espiritual del Ruaj del Padre a los hijos de obediencia para exponer a los hijos de desobediencia. Y el Padre Celestial permitirá que todo lo que está escondido, que todo lo que en los hijos de desobediencia que están dentro del cuerpo de Cristo, que han venido fraguando, que han venido utilizando para legitimar las operaciones satánicas, el Señor les pondrá a la luz y los evidenciará, especialmente a todas las obras de los malvados. También dará un paso a la manifestación de los hijos de Dios, que como dice la Escritura, el mundo anhela ver la manifestación de los hijos, y este es un tiempo en que los hijos del Padre deben salir con la autoridad legítima que ha sido impartida, aún muchos que son desconocidos, aún muchos que el Señor en este tiempo ha estado formando y que ha despertado y los está levantando. Entonces el Señor dice, estos serán los que se han mantenido firmes y han guardado su corazón del mal y no han cedido a la tentación. Verán el poder y la autoridad del Padre incrementarse de una manera rápida en todos ellos, y se experimentará una gloria, un cabot del Padre sobre cada uno de los que están activados, sobre cada uno de los que están en una, como decía la profeta Noemí, necesariamente tiene que ser que está expuesto, que hay un movimiento de gente que se ve. No, es un movimiento espiritual a través de cada hijo en el que el Padre Celestial extiende un manto de su cabot sobre cada uno de ellos para que se pueda ver y se marque la señal de quiénes son los hijos del Padre en su conducta, en su comportamiento, en su valentía, en la firmeza que tiene. Nos moveremos en el poder y los dones espirituales del Mashiach. El Señor hará a través de la proclama que suelte cada uno de los hijos en los lugares, en las posiciones en las que se encuentre. Habrá una manifestación tan sorprendente que será el poder del Padre como lo hacía Mashiach. El poder del Padre estará con nosotros. El mundo sentirá, la gente que está a nuestro alrededor, que no conoce al Señor, pero que sabe quiénes somos nosotros en el Señor, tendrán un terror del juicio del Padre a través de cada uno de los hijos de obediencia y la autoridad en la que operaremos y en las que operarán todos estos que han sido despertados y han guardado su corazón, que la autoridad de ellos hará temblar a muchos, provocarán que el corazón de muchos de ellos y muchos que han cerrado su corazón y que están bajo un manto de estupor dentro del cuerpo de Cristo, dentro de las estructuras eclesiásticas, el Señor los hará que su corazón tiemble y se humillen, porque el temor del Señor crecerá en medio de ellos y aún en ellos. Pero así como muchos se humillarán delante del Señor, el Padre hoy nos recuerda a los que somos sus hijos que también habrán muchos que cerrarán su corazón, que no creerán, y muchos de ellos se rebelarán y querrán provocar en algunos confusión o intimidación sobre ellos. Pero el Señor dice que su nombre, el resto verá la sentencia ejecutada. Y el Señor dice, es un tiempo que proclame en Venezuela. Les di un tiempo, los proclamadores, los intercesores proféticos, los que he despertado, proclamen la ejecución de la sentencia conforme a esta palabra que yo le estoy dando. Dice, veremos también a muchos hijos del Señor que han pervertido la palabra y aún la encomienda, y el Señor dice, y ha llegado el tiempo de que sean avergonzados, que sean enfrentados, que sean atemorizado y que se cedan a las fuerzas del mal, comprometan con el impío por causa del miedo, por no tener comunión íntima con el Señor. Y a ellos el Señor le dice, hoy los llamo a los que no han regresado, a los que no han retornado a mi cámara secreta. Creo que se paralizó el video. No, quiero que tú unas. No, ¿regresaste, Jerry? Sí, estoy aquí. Ok. Sí, sí, se había cortado. Sí, dime. Sí, por favor. Es importante esto que el Señor nos dice acerca de esta operación
operación de fuego que el Señor ha desatado junto con una operación de viento. El Señor dice que muchos de los que el Padre les entregó encomienda y que les confió y les dio un manto específico con una unción específica en Venezuela para que pudieran enfrentar las operaciones satánicas, el Señor dice, serán enfrentados, serán atemorizados. Sí, no, se está cortando mucho lo de Yerin. Yo quisiera darte el paso porque sé que tú tienes una palabra y una dirección para Venezuela en este momento, para el pueblo del Señor en Venezuela. Y ahorita te damos paso, Yerin, para cuando se estabilice un poquito más tu conexión. Dinos, Noé. El Padre Celestial ha dicho sobre Venezuela que el rugido del león, y esto lo viene diciendo desde hace tiempo, está mucho más fuerte sobre la nación. Dios no está quieto, algo que decía el Señor, no estoy quieto en medio de la nación venezolana. Estoy avivado, estoy trabajando, estoy soltando mi rugido en medio de la nación, mi nación en medio de Venezuela. Pero algo importante que el Señor hablaba tiene que ver con que él decía, ha llegado el momento de desmantelar las 4 columnas que sostienen el sistema de error. Y hemos comenzado a ver un proceso de desvanecimiento, un proceso de debilitamiento del sistema de error. Y el Señor dijo, ha llegado el momento en que este sistema de error comience a desvanecerse y a desmoronarse en medio de la nación venezolana. Y por eso, dijo el Señor, comenzarán a entrar 4 vientos sobre la nación venezolana, de los cuales uno y un segundo viento ya están activos. El primer viento lo he llamado, dice el Señor, el viento de la destrucción, porque he convocado a mi pueblo para proclamar la destrucción de toda operación satánica que se ha mantenido por años y décadas en medio de Venezuela. Número 2, dijo el Señor, entrará un segundo viento que será el viento de la devastación. Ese viento, dijo el Padre Celestial, está comenzando a entrar en Venezuela. Dijo, no tengas miedo, nación mía en Venezuela, porque como fue el pueblo de Israel guardado en medio de Egipto, yo te guardaré en medio de lo que haré en esta nación, pero es necesario que sea devastado todo sistema de error, todo lo que el hombre malvado, perverso, injusto ha construido en medio de tu nación, porque yo, dice el Señor, yo estoy reclamando este territorio para la manifestación de lo que voy a hacer en los próximos meses y años en medio de la nación venezolana. Y este viento de la devastación, decía el Señor, porque ni aún las cenizas de este sistema quedarán en medio de la nación venezolana. Tú que has estado deprimido, tú que has estado desalentado, tú que has estado en aflicción, el Señor te está diciendo, recuerda, hijo mío, recuerda lo que he dicho sobre ti. Mi palabra no depende de la agenda de los hombres, mi palabra no depende mucho menos de la agenda satánica. La palabra que he dado a través de mis profetas en medio de Venezuela se va a cumplir en su totalidad, y Venezuela se llamará la tierra de la resurrección. Y esto es lo que el Señor decía del tercer viento. El tercer viento que entrará en Venezuela soltará el poder de la resurrección, y todo lo que murió en este proceso será reavivado, vuelto a la vida por mi espíritu. El poder de la resurrección que operó sobre Yeshua operará sobre Venezuela, y no será largo este viento, la llegada de este viento en medio de la nación. Y por último, dijo el Señor, y entrará un cuarto viento en medio de la nación venezolana. Será un viento que producirá vida y restauración, porque déjame decirte, Venezuela, que yo, dice el Señor, me comprometo a que puedan volver a la vida lo que estaba muerto, a que los vientos de vida que se habían ido sobre la nación venezolana puedan echar fuera todo viento de muerte. Venezuela, te dice el Señor, tú eres corona de Latinoamérica, y sobre ti hay operaciones que
voy a emprender que bañarán a todo el continente, a toda la parte del continente americano del cono sur. Así que no desfallezca tu esperanza, no desfallezcas tu fe, no desfallezcas lo que ha sido llamado, porque el león de la tribu de Judá no se ha detenido, porque el león de la tribu de Judá está rugiendo, y el sonido profético que se había paralizado en Venezuela, dice el Señor, está volviendo a sonar en medio de mi nación, de mi remanente que levanté para preservar esta tierra. Amén. Yo quiero recordar a todos lo que el Señor decía, que venía en el 2008, el Señor nos habló y nos dijo, viene tiempo donde Venezuela será completamente desolada y será raída sus riquezas, y habrá un tiempo donde iban a arrasar con todos sus recursos. Pero el Señor decía que Él dejaba plantados a árboles en el país, en la ciudad, en el territorio, plantados árboles de justicia que iban a estar sustentados por el Padre Celestial, y que iban a ser esos árboles que iban a permitir la preservación, pero que iban además de eso iniciar los procesos de restauración y de restitución. Y yo quiero proclamar en esta hora, y nos unimos todos como compañía de profeta, y todas las personas que estamos conectados a través de YouTube, nos unimos en este momento por Venezuela, Señor, y la nación tuya en medio de Venezuela, por esos árboles que has dejado plantado en medio de Venezuela, Señor, en medio de este proceso, que ellos sean reverdecidos, Señor, que ellos sean fortalecidos en este momento, que las hachas que se han levantado en contra de ellos en este momento sean quitadas en el nombre de Yeshua, que los animales salvajes que están alrededor de ellos para amedrentarlos, Padre, para poderlos morder y hacerlos desangrar, ahora mismo declaramos que el rugido del león es escuchado y son ahuyentados, Señor. Esos perros que son ahuyentados, Señor, esos animales salvajes que han venido en contra de ellos, y proclamamos el cerco tuyo de fuego alrededor de aquellos que han sido plantados por ti para preservar la nación y para poder traer restauración. Proclamamos que las aguas de tu espíritu fluyen a ellos, Señor, que ellos son fortalecidos ahora, Padre, que hay un movimiento angelical que se levanta en función de protegerlo, y me muestra el Señor que se levanta una espada para protegerte y para guardarte, porque no estás solo en medio de este proceso, porque si tú eres parte de la nación del Eterno que quedó ahí en ese territorio, en medio de este proceso, te dice el Señor, te dejé porque tu justicia, la justicia que he puesto en ti, hace que preserve la nación que no es justa. Por causa de ti yo intervengo, por causa de ti mi mano poderosa se está moviendo, por causa de ti y a través de ti yo traeré restauración y restitución. Así que declaramos que los vientos, Señor, que tú has hablado, no serán detenidos ni serán desviados, sino que esos vientos, Señor, cumplen el propósito por el cual tú los has establecido. Y veremos, Señor, cada palabra profética que tú diste, Padre, cumplirse en medio de tu nación y en medio del país, porque el estado profundo y las tinieblas no usarán los recursos que tú has ocultado en Venezuela. Esos recursos que están en la tierra, Señor, han sido ocultos, pero serán vistos en su momento, Padre, para los propósitos que tú tienes en medio de las naciones. En el nombre poderoso de Yeshua, llamamos a los hombres sabios e inteligentes que el Padre ha guardado para este tiempo, que son entendidos en los tiempos, para que sus bocas sean abiertas. El Señor me muestra que hay personas que saben y tienen decretos dados por el Padre Celestial, y el Señor les dijo, aguarden para darlos, porque no es el momento. Pero el Señor te dice, ahora es el tiempo de abrir tu boca como lo hizo Daniel. Escúchenme, hay como Danieles en medio de Venezuela, que el Señor reservó en este tiempo, que han estado en medio de un cautiverio, pero el Señor te dice, es hora de que tomes la palabra que yo te di y empieces a proclamar como lo hizo Daniel, para que el cerrojo se abra, para que la puerta se abra. Y también veo personas que el Señor les abre la puerta de Venezuela. Y tú dices, pasé el momento más difícil, sé que tienes compromisos con Venezuela, pero hay muchos de ustedes que el Señor les está diciendo, es hora de que salgan del territorio, y hoy se abre la puerta para ustedes. Cumplieron un propósito, pero hoy, a partir de hoy, se abren esas puertas. Y quiero en este marco, bajo esta unción, escúchenme mucho los que están en países, en diferentes territorios, que tienen asignación del Espíritu del Señor,
que les han dado movimiento y que tienen que movilizarse. Levanten sus manos donde está, porque el Espíritu del Señor te dice: yo abro las puertas para que no te quedes estancado en un movimiento que ya pasó, sino para que entres a la próxima etapa. Y tal vez ahí son procedimientos aún legales que tienes que experimentar y que tienes que pasar, pero el Señor te dice: yo he quitado el cerrojo, yo he quitado al que tenía la puerta trancada, y dice el Señor: ahora yo te abro la puerta, y lo que tú no habías visto y lo que no era posible humanamente hablando, lo empezarás a ver posible. Padre, declaramos que los que están encerrados, que los que están paralizados, pero tienen orden de salida tuya, en este momento se abren los cerrojos. Y Padre, los hijos tuyos que necesitan empezar a moverse porque tienen encomienda específica, se le abre la puerta en el nombre de Yeshua. No habrá COVID-19, no habrá regulaciones, ni estatutos, ni leyes, Señor, que impidan su movilización. Padre, aún, si ellos tienen que ser movidos por tu Espíritu, transportados como lo hiciste, Señor, con hombres y mujeres en las Escrituras, así mismo, Señor, ellos serán movidos de esos territorios, pero no serán encarcelados, y el mover tuyo no será impedido. En el nombre poderoso de Yeshua te damos gracias. Levante sus manos, use la autoridad que el Señor le ha dado en el nombre poderoso de Yeshua, y declaramos el movimiento tuyo, Padre. Y comenzamos con Venezuela, porque desde Venezuela es un shofar para las naciones que da la orden de movilización. Desde Venezuela, Señor, bajo la autoridad que tú nos has dado, mi Rey, declaramos la movilización en el continente. El shofar de tu Espíritu se empieza a abrir. Escúchenme los que están en Venezuela y los profetas que están en Venezuela. En su boca no solamente está la autoridad para el movimiento dentro del país como tal, sino que en la boca de ustedes está la autoridad para generar movimiento en el continente. Y el Señor te dice: no te concentres en el lamento y en el sufrimiento interno que tienes, porque yo te he puesto como shofar para las naciones. Y hay algunos de ustedes que tienen que dar la orden del movimiento a nivel latinoamericano, a nivel continental, porque Venezuela es un shofar. Den instrucciones. Muchos de ustedes se han enmudecido por causa de su dolor, pero el Señor te dice: sal del manto de dolor que tienes, quítate el manto del luto, porque este luto no es para ti. Es el momento que quites el manto del luto y abras tu boca para proclamar la libertad, pero también para generar el movimiento en otras naciones. Y muchos de los venezolanos que están en otras naciones, yo creo que si están ahí conectados, venezolanos que están en otras naciones, el Señor te da la orden en este momento que cumplas tu función en esa nación. Te puse y te posicioné en esa nación con propósitos específicos, y necesitas dar las órdenes y la autoridad que yo te he dado. En el nombre poderoso de Yeshua, que se abran los ojos ahora, Señor, y que los que han estado con falta de entendimiento de sus verdaderas funciones, hoy sus ojos sean abiertos en el nombre de Yeshua. Dime, Noé, sigues. Todos aquellos en el nombre poderoso de Yeshua, venezolanos, nación de Dios en Venezuela, que no estamos en territorio venezolano, esta es la palabra que Dios está dando sobre ti. Escucha y presta atención. Te saco de toda tierra de dolor y de depresión que te ha desconcentrado, desviado, que ha desviado tu mirada detrás de las circunstancias y que no te ha permitido poner tu mirada en mí, en lo que te he mandado a hacer en este territorio. Te dice el Señor: préstame atención y concéntrate. Seca tus lágrimas, porque te he llevado a la tierra donde estás, y toda puerta que estaba cerrada, todo cielo de bronce que estaba sobre ti, todo aquello que no te permitía recibir la provisión para el sustento en medio de la nación en donde te coloqué, dice el Señor, se quebranta en este momento, y hago alrededor de ti, pongo alrededor de ti toda una tierra fértil de la que comerás de sus frutos. No mires las circunstancias, no es algo que está ajustado a lo que está pasando en el mundo, no lo vas a poder comprender, porque tú, dice el Señor, tú estarás en una dimensión de provisión permanente, aunque el mundo esté entrando en caos económico. Te digo, mi nación venezolana, en medio de
de la tierra, tendrás provisión, tendrás sustento, tendrás instrucción, tendrás guía, caminarás en medio de lobos, caminarás en medio de bestias, caminarás en medio de valle de sombra y de muerte, ni un pelo de tu cabeza caerá. Si hoy te levantas en medio de la nación que te he colocado, dice el Señor, levanta tus manos y mira la tierra que he puesto delante de ti. No eres un fracasado, eres un más que vencedor. Te he puesto en ese territorio, dice el Señor, para que seas un faro de luz y no para que te escondas detrás de tus depresiones y llantos. Levanta tu voz, venezolano, venezolano, mi nación, dice el Señor, que he llevado en medio de las naciones de la tierra. Tú eres, dice el Señor, faro de luz. Así que levanta tus manos, porque hay personas, dijo el Señor, que vienen sufriendo circunstancias financieras, puertas cerradas, depresiones, frustraciones, y han dicho: Señor, tú me sacaste, pero ¿qué sucede? Dios te dice hoy: levántate y toma autoridad y ordénale a la tierra que te suelte la provisión que te he generado en medio de ella, porque ella está lista para recibirte. Paraguay está listo, Colombia está listo, Brasil está listo, México está listo, Miami está listo, la tierra está lista para recibirte. Solamente ámala, dice el Señor, ama esa tierra donde te he colocado, ámala como has amado tu país, y ella se abrirá y te recibirá y te dará de su fruto y te dará de sus fuentes. Dice el Señor: no te faltará nada, porque con encomienda, con instrucciones específicas te he mandado para que tomes territorio y para que anuncies y manifiestes lo que he establecido para esa nación. Presta atención, tus oídos estarán abiertos para recibir sobre esta tierra. Te mostraré cosas que no sabías, que no conocías, que no entendías, y la amarás, dice el Señor, como si hubieses nacido en ella. Oh, gracias, Padre. Una de las cosas que el Espíritu del Señor está haciendo en estos 40 días es precisamente darnos entendimiento de lo que ocurre en los territorios para que amemos el territorio. Ahora mismo, Padre, yo proclamo que esa palabra que ha sido soltada empieza a tomar cuerpo en nosotros y empieza a haber entendimiento de los tiempos, de las operaciones y las estrategias territoriales para no errar el blanco. En el nombre poderoso de Yeshua. ¿Alguien más tiene algo para Venezuela en este momento que tenga que soltar? Dime, Yerin. El Señor ha dicho también que este es un tiempo en Venezuela y los venezolanos que estemos atentos, porque con la operación que ha venido a través del matriarcado vestido de mujer, con las operaciones de un sistema de doctrina jezabélico para manifestación de engaño y de error. Es importante que todos los profetas que están en Venezuela y aún fuera de Venezuela, que el Padre Celestial le ha dado palabra para que proclamen en la autoridad que el Padre nos ha dado. Es importantísimo que se levanten la operación del Ruach HaKodesh que ha venido activando. Es un tiempo para estar activada bajo la operación que operó, bajo la unción, que operó en Débora, en Esther y en Jael, en Venezuela y en las venezolanas. Es un movimiento que avanza y disipa para proclamar todo quebrantamiento a la doctrina del miedo, del temor, del pánico. Es un tiempo para proclamar que se derriban, que se destruye ese antidiseño de engaño, de seducción, porque hay un movimiento de matriarcado que opera como agente satánico aún en medio de las casas, de las familias, para traer intimidación, control y manipulación. Y el Señor dice: levántense bajo la operación que hubo en Esther, la unción de Esther, de Débora y de Jael. Aún esas mujeres que están ahí en sus casas, que están encerradas, que tienen tanto tiempo, que dicen: Señor, yo no sé por qué me tienes encerrada, yo no sé qué hacer, yo estoy cansada de orar lo mismo. El Señor dice: toma la autoridad que hoy, porque hoy hay una impartición y una activación de una autoridad en tu boca para que proclame la valentía que... Amén. La valentía que el Señor imparte en esta mañana
El Señor está impartiendo valentía, el Señor está impartiendo una activación. Lo que el enemigo quiso frenar, hoy el Señor lo está activando, así que no temas. Lo que has estado haciendo no es algo sin sentido, pero hoy el Espíritu viene como un torrente de agua a activarlo. No, Yerin, terminé la proclama que estabas haciendo. Amén. Que no tengamos temor, corregir el movimiento idolátrico, no tengamos en poco esa operación satánica de idolatría, que hay un movimiento en este momento. Hoy 24 de junio en Venezuela se celebra y hay un movimiento satánico desde el día de ayer, y el Señor dice: levántense, no ni tengan miedo, porque no son más poderosos ellos, ustedes son mis hijos. Suelten el decreto, quebranten el sistema idolátrico por la palabra que he puesto en ustedes. No teman, que no siga la operación de intimidación y de ignorancia, de engaño y de error, porque este es el tiempo en el que ciertamente ejecutaré mi sentencia y desarraigaré el ídolo del bolivarianismo y de toda la doctrina y toda la operación satánica que con él vino en Venezuela, y rasgaré corazones, dice el Señor. Sacaré del corazón de mi pueblo ese ídolo, dice el Señor, y es necesario que atraviesen por el fuego purificador, dice el Señor. Levántense los que han sido purificados, y los que aún han cerrado su corazón, dice el Señor, les doy este tiempo, 3 a 4 meses, para que se humillen en mi presencia antes de que sean raídos por las operaciones de mi espíritu, dice el Señor. Wow, yo creo que es un momento de resistencia. Mi pueblo en Venezuela, pueblo del Señor en Venezuela, no es tiempo de manos caídas. Es tiempo de mano y de pie, de estar en pie delante del secreto del Padre Celestial, y sabiendo que hay una palabra de protección, pero de ejecución en este tiempo. Doy la palabra a Anmar y vamos a pasar a Colombia en este momento. Amén. Profeta, el Señor me muestra que muchas personas están decaídos, que tienen las vestiduras rasgadas, y el Señor les dice: levántate, limpia de tus pies el polvo del camino, del desgaste. Hay muchas personas que están sedientas, pero el Señor les dice que hoy derrama de sus aguas frescas para traer. No es en las fuerzas humanas, no es en tus fuerzas, te dice el Señor, es en la fuerza que mi espíritu te imparte hoy. Y el Señor está pasando un manto de unción fresca, para que este aceite que el Señor está derramando fresco en cada uno de los venezolanos que están dentro de la nación, y aquellos aún que están fuera de la nación de Venezuela, puedan ser sus heridas sanadas, puedan ser sus heridas cicatrizadas a través de este aceite que está derramando el Señor en cada uno de su pueblo, en cada uno de los hijos que están en su nación. El Señor te dice: levántate, no veas el polvo de tus pies, no veas gastado estoy, porque yo fortalezco tus pies, yo fortalezco tus piernas, yo hago de hierro tu columna, para que estés erguido y puedas proclamar la palabra que yo pongo en tu boca, porque cuando tú abras tu boca, no van a ser tus palabras, van a ser mis palabras, como una espada que va y como martillo que va a quebrantar la roca. La tiniebla está siendo debilitada, la roca de las tinieblas está siendo despedazada, pero necesito que tú te levantes y que abras tu boca, porque son mis palabras las que voy a soltar a través de ti. Y el Señor está levantando a esta nación y está fortaleciendo la vida de muchos en esta hora, en este día. No es para mañana, no era ayer, era la unción derramando el Espíritu del Señor. Es para que hoy te levantes y para que no mires tus fuerzas flaqueadas, para que no te mires en poco, sino para que te veas como ese león que el Señor ha puesto en ti. Así que abre tu boca, suelta la palabra, porque la palabra en este día hay cielos abiertos para que la palabra que ponga el Señor en tu boca sea manifestada contundentemente en la nación de Venezuela. Esta es la palabra que el Señor me daba para los hermanos venezolanos. Escúcheme algo, le dije que íbamos a empezar con Colombia, pero el Espíritu